Hace 300 millones de años, antes de los dinosaurios, los reyes absolutos de este planeta no eran reptiles, no eran mamíferos, no eran ni siquiera vertebrados, eran insectos. Pero no insectos como los que tú conoces. Imagínate una libélula con una envergadura de 75 centímetros, más que un cuervo. Un escorpión marino de 2,5 metros que dominaba los ríos. Un milpiés de 2,5 metros de largo paseando por los bosques. Un mosquito 3 veces más grande que cualquier mosquito moderno. Una termita que construía colonias del tamaño de edificios. Estos animales fueron eliminados por un cambio en la atmósfera, no por depredadores. Cuando los niveles de oxígeno bajaron del 35% al 21% actual, sus cuerpos gigantes ya no podían respirar y se extinguieron. Pero ahora hagamos la pregunta que nadie se atreve a plantear. ¿Qué pasaría si volviesen hoy? ¿Qué pasaría si esos insectos prehistóricos apareciesen mañana en los ecosistemas modernos, en un planeta que la evolución ha rediseñado completamente sin ellos durante 300 millones de años? Algunos no sobrevivirían ni un día, otros se adaptarían y dominarían continentes enteros. Y el número 1 de esta lista, el insecto que más temer, no solo dominaría el planeta, destruiría civilizaciones enteras antes de que pudiéramos reaccionar. Y tiene una característica que ningún insecto moderno ha conservado. Pero llegaremos a eso. Empezamos con el que peor lo pasa. Número 10. Meganeura mongi. Empezamos con la más famosa de todas, la meganeura, la libélula gigante del Carbonífero. 75 centímetros de envergadura, más que un cuervo adulto. El insecto volador más grande que ha existido jamás en este planeta. En su época, la meganeura era el depredador aéreo absoluto. Cazaba pequeños anfibios, otros insectos grandes, cualquier cosa que pudiera atrapar con sus patas espinadas durante el vuelo. Las libélulas modernas tienen una tasa de éxito de caza del 95%. ¡Oh, my God! La más alta documentada en cualquier depredador del reino animal. La meganeura tenía exactamente la misma anatomía depredadora, solo que multiplicada por 3. Si volviese hoy, tendríamos un problema visible. No estamos preparados psicológicamente para ver volar libélulas del tamaño de cuervos. Pero el problema real no sería social, sería físico. La meganeura existió porque el Carbonífero tenía un 35% de oxígeno en la atmósfera. Hoy tenemos un 21%. Los insectos no respiran por pulmones. Absorben oxígeno directamente por unos tubos llamados tráqueas que conectan con cada célula de su cuerpo. Esa arquitectura respiratoria solo funciona a partir de cierto tamaño con suficiente oxígeno disponible. Por debajo del 30%, una meganeura no puede oxigenar sus tejidos lo suficiente para mantener el vuelo. En el mundo actual, una meganeura intentaría volar y empezaría a fallar en cuestión de minutos. Sus alas no podrían sostener el cuerpo. Sus músculos se asfixiarían en pleno aire. Caería al suelo a las pocas horas, agonizando por hipoxia. Es un animal magnífico, pero está atado fisiológicamente a una atmósfera que ya no existe. Tiempo de supervivencia: menos de 24 horas. La libélula gigante más temida de la prehistoria muere en el mundo moderno por el aire que respiramos. Número 9. El Arthropleura, el milpiés más grande que jamás ha existido, 2,5 metros de longitud, 50 kilos de peso. Un invertebrado terrestre que vivía hace 315 millones de años en los bosques pantanosos del Carbonífero europeo y norteamericano. Antes de empezar, porque sé lo que estáis pensando, sí, era herbívoro. El Arthropleura no cazaba. Comía vegetación en descomposición y materia orgánica del suelo. No es un depredador. Pero el problema con un milpiés de 2,5 metros no es lo que come, es lo que pesa. Imagina un milpiés del tamaño de un cocodrilo del Nilo recorriendo el suelo de un bosque. No. Wait. 50 kilos arrastrándose. Cuando piensas en el daño que hacen los milpiés modernos en jardines y cultivos, multiplícalo por 3000 veces. Un Arthropleura activo en una zona agrícola devastaría hectáreas de cultivos en cuestión de días, simplemente por su peso aplastando todo a su paso. El problema del oxígeno también lo afecta, pero menos que a la meganeura. El Arthropleura era terrestre, lento, y respiraba aire ambiente directamente sin necesidad de mantenerse en vuelo. Algunos investigadores creen que podría sobrevivir parcialmente con oxígeno actual, aunque su tamaño máximo se reduciría con el tiempo. Si llegase hoy a la península ibérica, encontraría humedad suficiente en zonas de Galicia o Asturias, bosques de hayedo y robledal con materia orgánica abundante. Sobreviviría unas semanas, quizás meses si encuentra refugio adecuado. No dominaría el planeta, pero alteraría profundamente cualquier ecosistema forestal en el que entrase. Las raíces, los nidos del suelo, los pequeños vertebrados, todo sería arrasado simplemente por su peso. Tiempo de supervivencia: 3 meses. Una pesadilla agrícola sin igual, pero no un dominador global. Número 8. Pulmonoscorpius kirktonensis. Subimos un escalón en peligrosidad. El Pulmonoscorpius. El escorpión terrestre más grande que ha existido jamás. 70 centímetros de longitud. 3 veces más grande que el escorpión emperador moderno. Vivía hace 336 millones de años en lo que hoy es Escocia. El nombre traducido del latín significa literalmente escorpión que respira pulmones.
porque era uno de los primeros artrópodos terrestres documentados con sistema respiratorio adaptado al aire seco. Esto es importante. La mayoría de los insectos gigantes del Carbonífero respiraban con tráqueas, sistema cerrado que se asfixia con oxígeno bajo. El Pulmonoscorpius tenía pulmones primitivos que funcionaban más como los modernos. Eso significa que, a diferencia de la Meganeura, el Pulmonoscorpius podría sobrevivir en el oxígeno actual. Más lento, más débil, más pequeño con el tiempo, pero vivo. Y lo que es peor, con todo su arsenal funcional. Los escorpiones modernos más grandes usan principalmente sus pinzas para cazar. El veneno es un mecanismo secundario de defensa. En cambio, los escorpiones gigantes prehistóricos, como el Pulmonoscorpius, tenían glándulas de veneno proporcionalmente enormes, lo que sugiere que su veneno era el arma principal de caza, mucho más potente que el de cualquier escorpión moderno. Si una población de Pulmonoscorpius se estableciese en el Mediterráneo, clima compatible con sus necesidades térmicas, el problema no sería el tamaño, sería el veneno. Cada picadura sería potencialmente letal para humanos sin tratamiento inmediato, sin antiveneno disponible, sin protocolos médicos preparados. La presencia de escorpiones de 70 centímetros con veneno desconocido haría que zonas enteras del sur de España, Italia o Grecia fueran inhabitables hasta que la ciencia desarrollase tratamientos específicos. Tiempo de supervivencia: décadas. Dominaría regiones cálidas, pero no continentes. Es un problema regional grave, no global. Número 7. Megatipus schucherti, el primo grande de la Meganeura. El Megatipus. Otra protolibélula del Carbonífero, pero más robusta. El cuerpo era más pesado, los músculos del vuelo más desarrollados. Los paleontólogos creen que era ligeramente peor volador que la Meganeura, pero mucho mejor cazador. Lo interesante del Megatipus no es su tamaño, sino su estrategia de caza. Análisis recientes de la estructura ocular en fósiles bien preservados sugieren que Megatipus tenía visión binocular adaptada a presas en movimiento rápido en espacios cerrados. Es decir, cazaba en el sotobosque, no en el aire abierto. A baja altura, entre helechos arbóreos. Si volviese hoy, tendría exactamente el mismo problema fisiológico que la Meganeura. La atmósfera moderna no le permitiría volar más que unas horas. Pero hay un detalle interesante. Las primeras horas, antes de que la hipoxia empiece a degradar sus tejidos, sería el depredador aéreo más letal del bosque. Más rápido que cualquier ave moderna en distancias cortas. Con una capacidad de aceleración brutal. En esas primeras horas, una Megatipus activa cazaría aves modernas pequeñas, murciélagos, cualquier cosa con vuelo lento. Crearía un pánico masivo en las poblaciones aviares de su zona, porque las aves no tienen ninguna respuesta evolutiva contra un depredador aéreo de ese tamaño. Llevan 65 millones de años siendo los reyes del cielo. El Megatipus rompería esa hegemonía durante el tiempo que aguante vivo. Tiempo de supervivencia: 12 horas. Reinado breve pero brutal del cielo. Una pesadilla biológica de un solo día. Número 6. Mazotairos enormis. Aquí entra un insecto que la mayoría de la gente no ha visto nunca, ni en ilustraciones. El Mazotairos, un insecto del orden Palaeodictyoptera, una clase entera extinta que dominó el aire durante el Carbonífero. 56 centímetros de envergadura. Aspecto similar a una cigarra, pero con una probóscide larga, dura, perforante. Los Palaeodictyoptera no eran depredadores como las libélulas gigantes. Eran chupadores. Su estrategia era perforar plantas grandes con su probóscide para extraer savia y fluidos, pero algunos análisis recientes sobre fósiles bien preservados sugieren que también podían perforar tejido animal, posiblemente alimentándose de la sangre de pequeños vertebrados de su época. Imagínate un mosquito del tamaño de una urraca con una probóscide de 5 centímetros. Eso era el Mazotairos. Si se confirma la hipótesis de la alimentación hematofágica, y los datos paleontológicos cada vez la apoyan más, tendríamos al chupador de sangre más grande de la historia natural. En el mundo actual, un Mazotairos activo encontraría infinidad de presas vertebradas, mamíferos grandes, ganado, humanos. Cada picadura no sería solo dolorosa, sería traumática. Una probóscide de 5 centímetros, perforando piel humana, causa daño tisular significativo, posibles infecciones y un riesgo elevado de transmisión de patógenos. Imagina una plaga de Mazotairos en zonas ganaderas. El ganado moriría, no por la pérdida de sangre individual, sino por el estrés acumulado de ataques constantes. El problema del oxígeno también lo afecta, pero como necesitaba volar menos que la Meganeura, caza por emboscada desde superficies vegetales, podría sobrevivir más tiempo con oxígeno reducido. Tiempo de supervivencia: varias semanas. Plaga regional devastadora. Si entrase en un país sin preparación, las pérdidas ganaderas serían catastróficas. Número 5. Jaekelopterus rhenaniae. Y ahora el escorpión marino más grande de la historia. El Jaekelopterus rhenaniae. 2,5 metros de longitud. Vivía en ríos y lagos de agua dulce hace 390 millones de años. Pertenece al grupo de los euriptéridos, escorpiones acuáticos que dominaron los ecosistemas fluviales durante más de 200 millones de años. Antes de cualquier dato, quiero que entendáis la ventaja del Jaekelopterus en el mundo moderno. Vivía en agua.
La cantidad de oxígeno disuelta en agua dulce no ha cambiado significativamente en 400 millones de años. Lo que mata a la meganeura, la atmósfera baja en oxígeno, al Jaekelopterus le da igual. Respiraba con branquias modificadas. Su cuerpo siempre estuvo adaptado a un entorno acuático estable. Un Jaekelopterus en el río Mississippi, el Amazonas, el Nilo o el Volga sobreviviría perfectamente. No solo eso, dominaría. Las pinzas del Jaekelopterus son uno de los apéndices más letales documentados en cualquier artrópodo de la historia. Modelos biomecánicos estiman una fuerza de cierre de hasta 8.000 newtons, más que la mordida de un tigre. El cocodrilo del Nilo tiene una mordida de 16.000 newtons. El Jaekelopterus tenía pinzas de 8.000 newtons. Pero las pinzas tienen ventaja sobre las mordidas. Pueden aplicarse simultáneamente desde dos ángulos. Pueden inmovilizar y desgarrar en el mismo movimiento. En un combate hipotético entre un cocodrilo del Nilo y un Jaekelopterus en el río, la apuesta de los biólogos especializados está dividida. Y eso debería decirte todo lo que necesitas saber. En el Mississippi moderno, un Jaekelopterus dominaría. La fauna estadounidense actual no tiene nada. Ni el caimán americano, ni la pirámide de tiburones toro que entran ocasionalmente al río, que pueda competir contra un escorpión acuático de 2,5 metros con esa potencia de pinzas. Establecería territorio, cazaría peces, crías de alligator, mapaches imprudentes en orillas, y con su capacidad reproductiva alta de los artrópodos, en pocas generaciones colonizaría sistemas fluviales enteros. Tiempo de supervivencia, indefinido, domina ríos. La pesca deportiva colapsaría en cualquier sistema con presencia confirmada de Jaekelopterus. Número 4. Titanoptera. El número 4 pertenece a un orden completo de insectos que se extinguió, los Titanoptera. No una sola especie, un grupo de insectos depredadores del Triásico, hace 230 millones de años, que combinaban el tamaño de una urraca con la velocidad de un saltamontes y la mordida de una mantis. Los Titanoptera medían hasta 35 centímetros de cuerpo y tenían envergaduras de 40 centímetros. Lo que los hace especialmente peligrosos no es su tamaño total, sino su biología combinada. Tenían patas saltadoras como los saltamontes modernos, mandíbulas trituradoras como los grillos y vuelo activo como las langostas migratorias. Y eran depredadores. Ningún insecto moderno combina las tres capacidades. Los saltamontes saltan, pero son herbívoros. Las mantis cazan, pero no migran. Las langostas vuelan en enjambres, pero no son depredadoras. Los Titanoptera tenían las tres, y las usaban en plagas masivas migratorias que devastaron ecosistemas del Triásico durante decenas de millones de años. Si una plaga de Titanoptera apareciese hoy, el ecosistema más afectado serían los cultivos. La diferencia con los saltamontes y langostas modernos, que ya causan plagas devastadoras en África y Asia, es que los Titanoptera no solo comerían los cultivos. Cazarían también las aves y pequeños mamíferos que normalmente controlan a los saltamontes. Romperían el sistema de control biológico antes de que pudiéramos reaccionar. Y a diferencia de la meganeura, los Titanoptera del Triásico ya vivían en una atmósfera con menos oxígeno, alrededor del 25%, ligeramente más que la actual. Esa diferencia es manejable. Sobrevivirían. Tiempo de supervivencia, indefinido. Plagas migratorias devastadoras de cultivos y fauna pequeña. Número 3. Gigantotermes, prototermitas del Mioceno. Subimos el listón. Y aquí cambiamos de escala. Porque hasta ahora hemos hablado de insectos individuales grandes. El número 3 es algo más peligroso. Insectos sociales prehistóricos. Las termitas modernas construyen colonias masivas. Algunas de las catedrales de termitas africanas alcanzan los 9 metros de altura y contienen poblaciones de varios millones de individuos. Pero las termitas modernas son pequeñas. Los soldados miden 1 o 2 centímetros. La defensa de la colonia depende del número, no del tamaño individual. En el Mioceno, hace 20 millones de años, existieron termitas gigantes, varias especies del género Gigantotermes y emparentados, donde los soldados medían hasta 7 centímetros y tenían mandíbulas capaces de seccionar piel humana. Las colonias eran proporcionalmente más grandes y agresivas, y mantenían la organización social compleja de las termitas modernas, multiplicada por una potencia de combate sin precedentes. Si una colonia funcional de Gigantotermes, con población completa y estructura social activa, apareciese hoy cerca de una zona habitada, el problema no serían las termitas individuales, sería la coordinación. Una termita moderna no puede dañar una casa moderna en menos de meses. Una colonia de Gigantotermes podría desestabilizar estructuras de madera convencional en semanas. Las casas rurales del sur de Europa, Norteamérica y Sudamérica serían vulnerables masivamente. Y a diferencia de los insectos voladores gigantes del Carbonífero, las termitas no dependen de oxígeno alto. Su biología subterránea las protege. La temperatura sí importa. Necesitan climas cálidos. Pero el calentamiento global les abre cada año nuevos territorios viables. La industria de la construcción tendría que reescribir todos los códigos de protección antitermita. La industria del control de plagas tendría que rediseñarse desde cero. Y los daños económicos, en países con alta presencia hipotética, serían comparables a los de un huracán anual permanente. Tiempo de supervivencia. Dominación regional permanente. Económicamente devastadoras. Número 2.
Protodonata depredador del Pérmico. El número 2 es un insecto que rompe la regla principal del vídeo. Hasta ahora hemos visto insectos enormes que fracasarían por el oxígeno actual. Este no. En el Pérmico tardío, hace 250 millones de años, existieron grandes protodonata, descendientes evolutivos de la meganeura, pero adaptados a una atmósfera que ya estaba bajando hacia niveles más cercanos al actual. Cuerpos más pequeños que la meganeura, unos 50 centímetros de envergadura, pero con una eficiencia respiratoria mucho mayor. Pulmones traqueales optimizados. Vuelo más sostenido. Estos animales evolucionaron específicamente para sobrevivir con oxígeno bajo en sus tejidos. Si los trasladásemos al mundo moderno, tendrían exactamente la atmósfera para la que sus cuerpos fueron rediseñados al final de su existencia evolutiva. No serían tan grandes como la meganeura, pero podrían volar continuamente, cazar, reproducirse, establecer poblaciones estables. Es decir, el insecto volador más grande, capaz de sobrevivir hoy, es exactamente este. 3 veces más grande que cualquier libélula actual, con la capacidad depredadora intacta, en una atmósfera que ya no puede sostener a sus parientes mayores. La selección evolutiva que mató a la meganeura, el descenso del oxígeno, fue la que diseñó al protodonata pérmico para nuestro mundo. Si una población viable de protodonata pérmica apareciese en un ecosistema cálido y húmedo, sudeste asiático, cuenca amazónica, sur de Estados Unidos, establecerían el dominio aéreo en menos de una década. Las aves pequeñas perderían la posición que han tenido durante 65 millones de años. Las libélulas modernas serían depredadas hasta la extinción local. Los insectos de tamaño medio caerían en sus tasas de población. Tiempo de supervivencia indefinido. Dominación aérea regional permanente. Único insecto volador gigante prehistórico que el mundo moderno puede albergar. Número 1. Cucaracha gigante del Carbonífero. Y aquí llegamos al número 1. Y de nuevo, como en otros vídeos de este canal, la respuesta no es la que estabais esperando. El insecto prehistórico que más nos aterraría hoy no es el más grande. No es el más letal individualmente, es el más antiguo. El que ya estaba aquí cuando los demás aparecieron, el que sobrevivió a todas las extinciones, el que ya está en tu casa ahora mismo, pero en una versión empequeñecida. La cucaracha gigante del Carbonífero, Aptoroblatina. Hace 320 millones de años, las cucarachas no medían 3 centímetros como las modernas, medían hasta 10 centímetros. El tamaño de un teléfono móvil. Y se contaban por miles de millones. Eran el insecto más abundante del planeta. Más que cualquier otro animal terrestre que haya existido en la historia natural. Y aquí está lo que las hace el número 1 indiscutible. Las cucarachas no necesitaron evolucionar para sobrevivir al descenso del oxígeno. Simplemente se hicieron más pequeñas. Las cucarachas modernas son descendientes directas de las cucarachas gigantes del Carbonífero. Exactamente la misma especie, exactamente la misma biología, solo que reducida en tamaño para acomodarse a la nueva atmósfera. Si volviesen las condiciones del Carbonífero, más humedad, más oxígeno, más calor. Las cucarachas modernas podrían volver a crecer al tamaño de las prehistóricas en pocas generaciones. Y eso es exactamente lo que está pasando. Estudios publicados desde 2018 han documentado que las poblaciones urbanas de cucarachas en climas tropicales y subtropicales están aumentando en tamaño año tras año. La cucaracha americana, Periplaneta americana, ha aumentado su tamaño promedio en un 8% en zonas urbanas con calefacción central durante las últimas 3 décadas. Las cucarachas asiáticas en Singapur y Bangkok están creciendo a ritmos similares, y los modelos climáticos sugieren que con el calentamiento global previsto para 2100, las cucarachas podrían volver a tamaños cercanos a los del Carbonífero en siglos, no en milenios. Pero esto no es lo más inquietante. Lo realmente inquietante es lo siguiente. Las cucarachas son los únicos insectos prehistóricos que nunca se extinguieron. Las libélulas gigantes desaparecieron. Los milpies gigantes desaparecieron. Los escorpiones marinos desaparecieron. Los Palaeodictyoptera desaparecieron. Cada gran extinción borró a los insectos dominantes y rediseñó la fauna desde cero, excepto las cucarachas. Sobrevivieron al evento del Pérmico, que mató al 96% de la vida marina. Sobrevivieron a la extinción del Cretácico, que mató a los dinosaurios. Y sobrevivirán a cualquier extinción humana que provoquemos. Cuando hablamos de un insecto prehistórico que dominaría el mundo hoy, la respuesta correcta es que ya lo está dominando. No tienen que volver, nunca se fueron. Solo están esperando las condiciones adecuadas para volver a su tamaño ancestral. Y nosotros, con cada grado que añadimos a la atmósfera, estamos creando exactamente esas condiciones. La cucaracha del Carbonífero no es un animal del pasado, es un animal del futuro. 10 insectos prehistóricos, 10 sentencias diferentes en el mundo moderno. La meganeura, que muere por el aire que respiramos. El Arthropleura, que aplastaría jardines pero no continentes. El Pulmonoscorpius, con su veneno legendario. El Megatipus, que reinaría 12 horas. El Mazotairos, chupando sangre con su probóscide gigante. El Jaekelopterus, dominando los ríos. Los Titanoptera devastando cultivos. Los Gigantotermes, derribando casas. El Protodonata pérmico, el único gigante volador que puede vivir hoy. Y la cucaracha, que nunca se fue.
Lo que estos animales nos enseñan no es lo que perdimos en la prehistoria, es lo que tenemos delante de las narices y no vemos. Los insectos que ya están en tu casa son descendientes de monstruos, y los monstruos no han desaparecido, solo están durmiendo, esperando que el planeta vuelva a las condiciones que los favorecían. La pregunta que cierra este vídeo no es si los insectos prehistóricos volverían a dominar el planeta, es cuándo. Porque el aumento de temperaturas, la acumulación de CO2, los cambios en humedad, todo apunta a una atmósfera que se parece progresivamente más a la del Carbonífero que a la del siglo XX. Y los insectos, a diferencia de los mamíferos, son adaptadores rápidos. El siglo XXI puede ser el primer paso de regreso a una era donde los insectos vuelvan a ser los reyes. Y nosotros, los mamíferos grandes que apenas sobrevivimos a la última extinción, seremos los que tengamos que adaptarnos. Si este vídeo os ha hecho mirar a una cucaracha de forma diferente, dale al like y suscríbete a Secreto Salvaje. Y dejad en los comentarios qué insecto prehistórico os daría más miedo encontraros. Porque para mí sigue siendo el Jaekelopterus en el río, pero podría cambiar.